Hola, bienvenidos a esta clase. Hoy vamos a ver qué es un sitio web y cómo funciona. Lo que vamos a aprender en este video es una cuestión fundamental si queremos convertirnos en diseñadores web profesional. Vamos a conocer cómo funciona una página web y qué es una arquitectura que hace funcionar a un sitio web, qué es el cliente y qué es el servidor, qué lugar ocupa el diseño web y el desarrollo web, qué lugar ocupa un navegador web, qué es un protocolo HTTP, qué es un dominio de internet, qué son los DNS, qué es un servidor web, para comprender exactamente qué es lo que sucede cuando visitamos un sitio web. Comprender esto nos va a permitir tener un amplio conocimiento sobre las tecnologías que van a hacer funcionar nuestro trabajo, ya que como diseñadores vamos a trabajar para un punto específico de la lista mencionada y de la lista que aparece en pantalla. Pero ese punto específico es la parte que ve el usuario diario. Pero para poder desarrollar eso, es importante conocer todos estos conceptos. Aunque hoy en día es común usar los términos web, red e internet de forma indistinta, desde el punto de vista técnico son cosas completamente diferentes. Internet hace referencia a la red física que conecta diferentes dispositivos y lugares. Se ocupa de los protocolos de transmisión, la gestión de nombres de dominio y direcciones IP, que conoceremos qué es cada una de estas cosas en unos momentos. La web se refiere a la arquitectura lógica de la información que se ha desarrollado sobre esa red física. Es decir, cuando decimos internet y web, en el lenguaje cotidiano, en el día a día, sabemos que nos referimos implícitamente a lo mismo, pero técnicamente, y cómo funcionan las cosas, son dos cosas distintas. Internet es la red física, el lugar donde se mueven los sitios web, pero un sitio web se encarga de la lógica de la información. Confundir web e internet es como confundir el cerebro con el conocimiento que posee una persona. Tenemos casi el mismo material neuronal, pero los conocimientos e información que posee cada cual difieren bastante. Para comprender esto que estoy hablando y conocer en detalle las distintas cuestiones, tenemos que saber qué es un sitio web. Un sitio web, y específicamente lo que vamos a aprender en este curso, es a diseñar un sitio web, es decir, a estructurar su contenido y a representar ese contenido estructurado de una forma visual atractiva, moderna y compatible con los distintos dispositivos de hoy en día para que el usuario pueda visitar ese sitio web. Bien, un sitio web no es más que un montón de archivos. Es decir, en un sitio web hay archivos de estructura, de contenido. La estructura, cuando me refiero a la estructura, hablo de, por ejemplo, aquí quiero un título. Debajo del título quiero un subtítulo. Debajo del subtítulo quiero un párrafo. Debajo de ese párrafo quiero una imagen. Es decir, nosotros como diseñadores vamos a indicar en qué lugar del sitio web vamos a insertar un tipo de contenido. Eso es una estructura, la estructura de un sitio web. Hay millones de estructuras. Y vamos a crear variadas estructuras, algunas muy simples al principio y luego mucho más complejas cuando estemos terminando el curso. Bien, entonces tenemos archivos de estructura, tenemos archivos de diseño, es decir, tenemos un lenguaje que se llama CSS que vamos a ver en el curso, que a esa estructura le da una representación estética, una representación visual agradable, moderna y que el usuario se sienta cómodo con ese diseño que nosotros desarrollaremos. Luego, además de tener archivos de estructura y de diseño, un sitio web tiene archivos encargados de la programación, de cargar imágenes, de guardar datos en una base de datos, de validar usuarios, archivos de programación, cosa que en este curso no vamos a ver. En este curso vamos a diseñar con HTML y CSS, no vamos a tocar programación. Más adelante vamos a ver las diferencias de los lenguajes y cuáles son un lenguaje de programación y cuáles no. Bien, ¿cómo funciona una página web? Cuando accedes a un sitio web desde el navegador de tu dispositivo, suceden muchas cosas de las que no te das cuenta. Y es posible que te hayas preguntado dónde están los archivos de la web que estamos viendo, cómo se comunica el navegador de nuestra computadora o de nuestro celular con un sitio web, cómo funciona esa comunicación y qué tecnologías intervienen en el proceso. Un sitio web es un sistema que debe estar muy bien engranado para que funcione correctamente. Es decir, nosotros vamos a diseñar,
Pero si fuera por ese diseño, los sitios web modernos no funcionarían. Es decir, nosotros creamos el archivo de estructura con HTML, creamos el diseño de ese HTML, le damos una representación visual a esa estructura y ahí termina nuestro trabajo. Ahora, detrás de eso, para que eso funcione y se muestre como un sitio web, hay un montón de sistemas funcionando para que los mismos se muestren a cualquier usuario que visita una web. Ahora, ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no va a ser saber cómo funcionan esos sistemas. Esos son otros perfiles técnicos. Nosotros somos, y vamos a ser en este curso, diseñadores web. Así que solo nos vamos a ocupar de la estructura y el diseño, pero es importante conocer todo lo otro. Bien, para que este engranado que hay detrás de un sitio web funcione correctamente, hay distintas etapas. Está el desarrollo web y el diseño web, está el navegador, los navegadores, el cliente, hay un protocolo que se llama HTTP, hay un dominio es la dirección de un sitio web, por ejemplo facebook.com, youtube.com, google.com, tiendademascotas.com, etc. La dirección que nosotros ponemos para acceder a un sitio web es un dominio. Están los DNS, que ya vamos a conocer qué es, y está el servidor web, que también conoceremos qué es. Comencemos por ver esta arquitectura, esta gran arquitectura que hace que todo funcione. Para que la web funcione se requiere que una red provea la funcionalidad que permita que cualquier dispositivo conectado a Internet pueda conectarse a un servidor identificado por una URL. URL significa localizador uniforme de recursos. Simple. Se puede traducir una URL a un link, pasame el link, pasame la URL, generalmente, como se dice. En sí es el nombre de un dominio, por ejemplo, tabproweb.com, youtube.com, como vengo mencionando. Parte de esta funcionalidad la provee el proveedor de servicios de Internet y otra parte la provee tu dispositivo y otra el servidor web de destino. Es decir, si yo te paso una URL, es decir, te paso un link para que accedas a un sitio, van a funcionar distintas partes. Va a estar el proveedor de servicios de Internet, es decir, quien te da a vos Internet, el Internet que contrataste. Luego, tu dispositivo, es decir, o el celular o la computadora, harán una función para mostrar ese sitio web. Y luego, el servidor donde esos archivos, como dije hace unos instantes, los archivos de estructura, de diseño, de imágenes, están alojados, que es en una computadora remota a la cual tú te conectas vía Internet y esa computadora te responde devolviéndote los archivos de ese sitio. El navegador, es decir, tu celular o tu computadora, al recibir esos archivos, los reconocen, saben leerlos y los muestran de una forma específica, como fue diseñado o como fue programado ese conjunto de archivos que conforman un sitio web. Bien, eso a nivel superficial, es decir, tenemos el Internet que tenemos contratado en nuestra casa. Ese nos va a permitir conectarnos al servidor web donde están alojados esos archivos. El servidor web no es más que una computadora especial que está disponible y esperando que la gente le pida los recursos que tiene guardado, es decir, los archivos del sitio web. Nosotros nos conectamos mediante el Internet que contratamos, es decir, el proveedor de servicios de Internet, a esa red a ese servidor web donde están alojados los archivos mediante nuestro celular, nuestra computadora. Pero lo hacemos mediante un navegador. A ese navegador se le llama cliente. Entonces tenemos dos partes específicas. Está el cliente y el servidor. El cliente va a ser muy importante en este curso porque el cliente es quien muestra el resultado final de todos los procesos ocultos al usuario, es decir, quien muestra el sitio web tal cual se diseñó. Y nosotros vamos a aprender a estructurar y a diseñar sitios web para el cliente. No nos vamos a meter con el servidor ni con toda la lógica detrás que tiene la arquitectura para que funcione. Bien, otra cosa importante que es necesario saber es el protocolo HTTP. El protocolo HTTP es nombrado así de una forma resumida, pero significa protocolo de transferencia de hipertexto. Este protocolo es la comunicación, es el utilizado para comunicar todos los sitios web y todos los recursos que se cambian en la web por excelencia. Son normas y reglas que permiten la transmisión de archivos
HTML y CSS y todo tipo de archivos. Gracias a este protocolo se puede comunicar el navegador de nuestro celular, de nuestra computadora, con el servidor que está esperando que nosotros le hagamos una solicitud para que nos envíe los archivos de un sitio web. Es decir, sin un protocolo HTTP no funcionaría. Nosotros podríamos estructurar y diseñar un sitio web, colocarlos en un servidor, pero si no hay un protocolo HTTP que comunique las computadoras y los celulares que se quieran comunicar a ese servidor, no va a funcionar nada. Otra cosa que mencionamos son los dominios de Internet, es decir, las direcciones web. Un dominio de Internet, de una forma simple, es la dirección de un sitio web. Hay muchas más cosas que debes saber sobre un dominio, pero que no van a ser necesarias si te vas a encargar de diseñar sitios web. Entonces nos podríamos meter en una complejidad teórica que para nada serviría en este momento ni para el resto del curso, y probablemente si solo vas a diseñar sitios web no te va a servir para nada toda esa teoría sobre dominios de Internet. Lo importante que sepas es que esos dominios se compran en distintos proveedores y a su vez esos dominios son la dirección de un sitio web. Entender la palabra dominio como la dirección de un sitio web. Sencillo. Vamos a profundizar un poco al final del curso cuando empecemos a subir los trabajos realizados a una web real. Vamos a crear ejemplos reales, pero por el momento es suficiente para no llenarte de teoría. Una parte importante son los DNS, una gran parte. Un DNS es un sistema de nombres de dominio, es decir, vaya juego de palabras, ¿no? Tenemos los dominios y los DNS, que son Domain Name System. Ahora, entendamos esto. Un DNS se encarga de vincular ese nombre de dominio que compramos, por ejemplo, youtube.com, google.com, miempresa.com. Nosotros compramos ese dominio. Ahora, ¿cómo vinculamos ese dominio al servidor web donde tenemos alojados los archivos de nuestro sitio web? Lo hacemos mediante su DNS. Es decir, el DNS, nuestro servidor web va a tener un DNS. Nosotros, cuando compremos un dominio, asociamos el dominio web con ese DNS. Los DNS de nuestro servidor están repartidos en base de datos por todo el mundo. Entonces, una vez que alguien ponga, por ejemplo, miempresa.com para entrar a nuestro sitio web, su proveedor de servicios va a reconocer ese DNS y va a llevarlo al archivo específico que buscó, que está alojado en nuestro servidor. Es un poco complejo, lo sé. Principalmente lo que tienes que aprender sobre los DNS es que son los encargados de asociar la máquina, el servidor web, que aloja nuestros archivos, que aloja los archivos de nuestro sitio web con nuestro dominio. Entonces, cuando alguien ponga miempresa.com o el nombre de nuestro dominio para entrar a nuestra web, el DNS se encarga de asociar esa dirección con los archivos que están alojados en nuestro servidor web. Esa es la función. Hay mucha teoría y muchas cuestiones técnicas por detrás, pero simplemente con eso podrás tener toda una vida de diseñador y desarrollar web y nunca preocuparte por otras cuestiones técnicas del DNS y andarás perfecto. Bien, entonces, resumiendo, tenemos varias cosas que aprendimos. ¿Qué es un sitio web? ¿Cómo funciona? ¿Qué es un servidor web? ¿Qué es el cliente? ¿Qué es un DNS? ¿Qué es un dominio? Bastantes cosas, pero son necesarias para comenzar. Nos vemos en la próxima clase.